Bueno, pues nada, como decía, voy a intentar describir un aspecto que es muy importante para la calidad de vida, el bienestar de las personas en cualquier momento de la vida. Simplemente, como dice el título, la sexualidad pues, o el sexo no tiene edad. Efectivamente, simplemente pues, tiene distintas maneras de evolucionar y de expresar. Bien. Aquí son puntos de reflexión que quiero intentar hacer durante la exposición. Vamos, pues eso, lo que quiero hablar de salud sexual, erotismo, vinculación afectiva, etcétera, así como mitos o, digamos, consejos, si puedo dar alguno. Vamos a partir de que la sexualidad forma parte de la personalidad de cualquier persona y en el momento de la vida, en el momento que nacemos, va a tener unos desarrollos en distintos momentos de la edad o momentos evolutivos. Por un lado, hay que hablar que lo primero que vamos a adquirir las personas es nuestra identidad. O sea, nos vamos a identificar o como hombres o como mujeres, ¿vale? Y vamos a adquirir esa identidad sexual. Si bien en la mayor parte de personas va a ser coincidente con el sexo que se le va a asignar cuando nace un bebé en función de sus genitales, y se va a sentir igual, no siempre es así. Y de hecho, sabéis que hay mucha información referente a personas que sufren porque se sienten de un sexo diferente, que a veces pues hay distintas formas de entenderlo, hay familias que sufren porque tienen hijos e hijas así, y luego también pues hay distintos tipos de valoraciones en función de nuestros valores, que son las personas que se identifican con otro sexo, que se llaman las personas trans. Por lo tanto, eso, digamos, lo desarrollamos en la identidad. Luego vamos desarrollando lo que es la orientación sexual en cuanto al tipo de persona que nos atrae y que, bueno, pues también en función de nuestra identidad y de la identidad de la otra persona, pues puede haber, si bien la mayoría en general son personas heterosexuales en cuanto que la atraen personas del sexo contrario, no siempre es así, y también eso hay veces que hay personas que sufren o lo viven porque hay veces hay críticas o hay valores culturales que también hace que haya un posible sufrimiento en respecto a una orientación sexual más minoritaria, ¿vale? Perdón. Y luego hablaremos del erotismo, que es el cómo vivimos cada persona dentro de nuestro aprendizaje de aquellos estímulos, aquellas situaciones que nos atraen sexualmente, ¿vale? Para desencadenar nuestra propia sexualidad a nivel de nuestra respuesta sexual. De la vinculación afectiva, que es una forma, digamos que dentro de esa vinculación afectiva que las personas necesitamos a partir del nacimiento, desde la infancia, nos vinculamos a personas adultas que son las personas que nos cuidan, luego vamos ampliando a nuestros familiares más cercanos, amigos, amigas, y luego a parejas. Por lo tanto, cuando hablamos de enamoramiento, es una especial forma de vínculo afectivo que establecemos y que también se va desarrollando según distinta época de la vida. No nos enamoramos igual cuando somos jóvenes que cuando somos personas más adultas. O sea, los valores van variando. Y nos quedan los aspectos reproductivos, que esto sí que está ligado a una etapa de la vida, es decir, a partir de la pubertad y la adquisición de la capacidad reproductiva hasta que llegamos a una etapa del climaterio, ¿vale? Donde empezamos a tener cambios fisiológicos que impiden, pues, sobre todo, primero las mujeres con la menopausia y luego a los hombres más tardíamente con lo que podríamos llamar andropausia o de igual climaterio masculino. Bien, vamos a definir, por lo tanto, que tenemos que buscar tener una salud sexual. Y la salud sexual ya fue definida por la Organización Mundial de la Salud como la experiencia del proceso continuo de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Pero para que se pueda dar una salud sexual se tiene que dar en un contexto donde haya libertad y no haya ningún tipo de conducta que te obligue, o sea, que es una conducta coercitiva, donde no tiene que haber ningún tipo de discriminación y tampoco tiene que haber ningún tipo de violencia, porque si no, no se va a dar esa salud sexual, porque no se dan las condiciones adecuadas. Por lo tanto, el consentimiento es fundamental para tener relaciones con otras personas. Bien, el erotismo, vamos a centrarnos en él, es la experiencia humana que digamos que nos vamos aprendiendo y que nos da la posibilidad de obtener placer
en respuesta a distintos fenómenos subjetivos que cada persona va aprendiendo en su historia a lo largo de la vida, y a la cual se asocia el deseo sexual, la excitación o el conseguir el orgasmo, que digamos que son las fases de la respuesta sexual. Por lo tanto, a través del erotismo buscamos satisfacción sexual y placer sexual, no dificultades para tener deseo o dolor en las relaciones u otro tipo de experiencias que muchas personas tienen debido incluso pues, a hechos culturales. De hecho, en la presentación que me han hecho, en la Comunidad Valenciana tenemos una unidad de referencia en la cual estoy yo como sexólogo, psicólogo de la unidad, que es para las mujeres que por razones culturales han sufrido mutilación genital. Entonces, lo digo como ejemplo de que a veces por los valores culturales se hacen hechos que son como normalizados, pero luego realmente van a generar consecuencias que van a ocasionar limitaciones, en este caso para tener una vida sexual y satisfactoria, ¿vale? Hablemos de otros hechos culturales que en cada cultura ocurren y una de ellas es todo lo que es el patriarcado, que es todo lo que es las violencias que ocurren alrededor de eso, como es la violencia de género, donde vemos que, bueno, pues desgraciadamente sigue ocurriendo y es un hecho asociado a la cultura y que es importante la educación, como estamos intentando hacer ahora mismo aquí en estas charlas. Bien, por lo tanto, si me centro en el erotismo, para que la función sexual ocurra con normalidad es una función multidimensional y multifactorial donde tiene que estar bien los aspectos biológicos, es decir, que el cuerpo funcione correctamente en cuanto a sus sensaciones nerviosas, el sistema circulatorio, los niveles de hormonas, diríamos que no haya sustancias o fármacos que por efectos secundarios nos crean otros problemas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener lo biológico en buen funcionamiento. Lo psicológico también, o sea, digamos que una persona que tenga traumas debido, por ejemplo, a abusos sexuales en la infancia, maltratos, o digamos, haya tenido una educación sexual muy represiva, va a tener dificultades para vivir la sexualidad porque mentalmente te bloqueas debido a esos traumas asociados. Y luego, los aspectos socioculturales, aquello que en nuestro entorno se considera como lo adecuado o lo que no te genera sentimiento de malestar o culpa. Pero la sexualidad está gobernada por las leyes del aprendizaje, es decir, las personas no tenemos instintos. No podemos hablar, aunque tengamos capacidad de hablar, si no oímos a otros seres humanos hablar. Y necesitamos un tiempo para ir hablando bien. Pues lo mismo, la sexualidad no funciona solo porque tengamos aparato genital, sino que tenemos que aprender cómo funciona. Y muchas veces la forma en que muchas personas lo han aprendido pues no ha sido la adecuada. De hecho, hoy todavía sigue ocurriendo, no en todos los colegios. Por ejemplo, hay educación en sexualidad para los niños, las niñas, los adolescentes, y muchas veces las fuentes de información sigue siendo el grupo de iguales de edad y también las redes sociales y también Internet, que muchas veces pues, no son muchos sitios adecuados. Y a veces el porno es lo que está educando en sexualidad a muchas personas, y el porno pues ya sabemos lo que ocurre. Por lo tanto, muchas veces sigue apareciendo mitos sobre la sexualidad. Bien, para que se dé una respuesta sexual correcta, además de esta educación, pues diremos que siempre ante un estímulo sexual necesitamos digamos que haya algún estímulo o varios estímulos que pueden ser o bien estímulos internos, que pueden ser nuestros pensamientos, nuestras fantasías de lo que nos gusta de la sexualidad, o estímulos externos, como pueden ser las caricias, como puede ser el olor de una persona que nos gusta, es decir, cualquier órgano de los sentidos. Entonces, va a desencadenar respuestas a lo largo del cuerpo, como son cambios bioquímicos, cambios hormonales, circulatorios y musculares. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, la respuesta sexual de las mujeres. Va apareciendo pues, las distintas fases en que si una mujer tiene deseo sexual y, digamos, hay estímulos adecuados para que su respuesta sexual funcione, ¿vale? Pues lo que va a ocurrir es que va a tener, digamos, según la etapa de la vida, ¿vale? Pues no es lo mismo a partir de la menopausia, donde los cambios van a dificultar la lubricación, por ejemplo, porque digamos que ya no hay la hormona necesaria, que son los estrógenos, debido a que esa etapa de la vida van disminuyendo. Entonces, pero digamos que en fases reproductivas, pues tenemos la vasocongestión vaginal, es decir, el elongamiento, ahora lo vemos visualmente, de la vagina, igual que le pasa al pene, lo que pasa es que es una respuesta interna, no es externa, ¿vale? Y luego, digamos que si esa mujer
utiliza estímulos sexuales, bien ella en pareja o sola, y puede ser con una pareja hombre o con una pareja mujer. Es decir, ya hemos dicho que hay distintas formas de orientación sexual. Puede llegar a tener el orgasmo. Y el orgasmo es la fase más placentera de la respuesta sexual, que es la que permite que, al tener satisfacción sexual, ¿vale?, posibilitará que tengamos deseo sexual en posteriores ocasiones. Entonces, piensen que una persona que tenga una actividad sexual y no disfrute de ella, no va a tener deseo de eso. Es como una comida que probamos y no nos gusta, luego no nos va a apetecer. Y si hacemos sexo por obligación como algo hacia otra persona, pues el sexo por obligación acaba produciendo rechazo, que es lo que, por desgracia, muchas personas han vivido, más las mujeres que los hombres, por las diferencias educacionales, ¿no? Entonces, diremos que la mujer, a diferencia del hombre, como pone aquí, tiene posibilidad de multiorgasmo. Quiere decir que una mujer, diremos, tiene más potencial que los hombres en cuanto a que en una actividad sexual podría tener varios orgasmos. No quiere decir que es necesario tener varios orgasmos y hay mujeres que con un único orgasmo se quedan satisfechas, pero existe la posibilidad. Ahora veremos que en el hombre no es así. El hombre solo podemos tener un único orgasmo en cada actividad sexual donde ocurra la respuesta sexual. Por lo tanto, siempre como que los hombres hemos alardeado de tener más potencia sexual, pero son las mujeres, realmente, las que tienen más potencia o más potencial en este sentido. Otra cosa es que muchas mujeres nunca han tenido un orgasmo. Y de hecho, en una película, si vemos una imagen de alguna película que nos venga a la cabeza, sale una escena donde se supone que han tenido una actividad sexual, un hombre y una mujer, y podemos ver cómo él sí que le pregunta a ella, ¿tú has llegado? Porque el hombre realmente nunca sabe si una mujer ha tenido un orgasmo. Una mujer lo puede fingir, un hombre no. ¿Por qué? Porque está asociado nuestro orgasmo a la expulsión del semen. Y entonces, difícilmente un hombre duda de si he tenido un orgasmo o no. Sin embargo, en las consultas de sexología atendemos a muchas mujeres de distintas edades que la pregunta es que no saben si han tenido orgasmo. Una mujer, si pregunta eso, es que nunca lo ha tenido, ¿vale? Entonces, quiere decir que, como vemos, el funcionamiento diferencial hace también, y la falta de educación genera luego mitos, que es lo que quiero ir explicando. Aquí tenemos la respuesta masculina, las mismas fases que la de la mujer, simplemente con los cambios externos que se van a ir viendo en los genitales, aparte de que hay cambios a nivel general de todo el organismo. Y como decía, el hombre tiene una diferencia respecto a la mujer, que es que tenemos el periodo refractario, que no tiene la mujer, que es lo que hace que realmente solo podamos tener un único orgasmo. Es decir, después de un orgasmo y que todo el organismo vuelve al estado inicial, para poder tener otro orgasmo, nuestras células nerviosas rechazan las sensaciones sexuales hasta que no pasa un tiempo, y ese tiempo aumenta con la edad, de tal manera que el periodo refractario de un hombre ya mayor aumenta en horas y en días. En cambio, un hombre joven pues puede responder en pocos minutos con un nuevo orgasmo, ¿vale? Por eso solo podemos tener un orgasmo, y las mujeres pueden ser multiorgásmicas. Bien, vamos a entrar con algunos de los mitos y realidades. Uno de ellos, y ahora lo explicaré, sería el tema de la educación, como acabo de explicar. ¿Por qué persisten muchos mitos en la sociedad? Pues porque la educación en sexualidad siempre ha estado ligada al mundo de las emociones, de los valores, de las personas. Por lo tanto, ha tenido una historia cargada de prejuicios y mitos. Y es debido a que hay personas que se siguen educando bajo modelos más tradicionales, que muchas veces son hechos más culturales o heredados. He puesto el ejemplo de la mutilación genital, por ejemplo. En esas culturas que mutilan a las niñas para que puedan ser aceptadas por los hombres de su cultura, ¿vale? Es un hecho que va a producir una serie de lesiones importantes, y es un hecho cultural normal, que se transmite como lo normal, lo heredado. El mito de la virginidad de las mujeres, etcétera, que nunca a los hombres se les ha pedido, pero a las mujeres sí, que tiene que tener el himen intacto o no, ese tipo de cosas que incluso a veces a nosotros en las unidades nos piden todavía informes de ciertas culturas de que la mujer tiene que ser virgen para el matrimonio y pide un certificado de virginidad. Por supuesto que no lo hacemos, porque una mujer no significa que sea virgen o no porque tenga el himen roto o no roto, porque se puede romper de otras maneras. Y muchas mujeres no se les va a romper nunca el himen, salvo que tengan un parto y tienen relaciones sexuales. Quiere decir, el himen es un tejido que es elástico y no tiene por qué romperse. ¿Bien? Bueno, pues quiere decir que, por otro lado, hay otras personas que se educan bajo modelos más científicos o probados que pueden contrastar los mitos que pueden venir por la parte cultural. Los medios educativos por los cuales nos educamos, por un lado, son los medios no formales, o sea, algo que diríamos no tiene
como unos materiales que se han homologado o con base científica, sino que es la familia, es la primera que educa y educa en sus valores, en sus valores familiares y valores culturales. Los medios de comunicación, Internet, hemos dicho la publicidad, el porno, todo esto que he dicho antes, o los iguales de edad que también te informan. Por aquí pueden venir muchos mitos que deberían ser contrarrestados con un sistema formal o educativo, como es el sistema educativo o el sistema sanitario, porque cuando alguien va a un profesional de la salud, no solo te da un fármaco si hace falta, sino que te va a educar en hábitos, por ejemplo, en estilo de vida, etcétera, para que puedas tener una salud. En cambio, resulta que, como no todas las personas se educan en los mismos colegios, los mismos institutos, la misma universidad o acceden a las mismas fuentes, por eso persisten los mitos. Por ejemplo, un mito. La mujer es más lenta que el hombre en su respuesta sexual. Le cuesta más alcanzar el orgasmo o no lo consigue nunca. Sí que es cierto que a muchas mujeres les pasa. ¿Pero por qué? Porque diremos que si no se conoce la mujer su propia respuesta sexual, ¿cómo puede, estando en pareja, enseñar o guiar a su pareja para que le haga lo que ella sabe? Si es que si ella misma no lo sabe, no puede guiar a nadie. Entonces, una mujer que no conoce su propia respuesta sexual no funciona. No tiene por qué depender de otra persona que le acaricie o haga algo para que le produzca sus sensaciones sexuales. Entonces, digamos que hay mujeres que también incluso les da vergüenza hablar de esto con su pareja o guiar a su pareja a hablar del tema. Entonces, todo esto, digamos, puede ocurrir si hay inhibiciones como la vergüenza, por ejemplo, que no se abandone y que dificulte el que pueda disfrutar de ello. Pero la mujer realmente no es más lenta que el hombre, es igual de rápida si quiere, si se sabe y se conoce, ¿vale? Otra creencia errónea es que en la relación heterosexual la mujer no alcanza el orgasmo porque el hombre eyacula muy rápido. De hecho, muchas consultas que vienen a sexología de hombres que consideran que tienen eyaculación precoz, que eso habría que verlo, porque muchas veces no es una eyaculación precoz, o sea, consideran o se sienten culpables de que como ellos llegan demasiado rápidos, sus parejas se quedan sin orgasmo. Como si fuera, primero, la única forma de llegar al orgasmo de una mujer, a través de la penetración. La vagina no es un órgano sexual, aunque lo parezca, es un órgano reproductivo. El único órgano sexual de las mujeres es el clítoris. Pero claro, si una mujer no se conoce o no guía porque le da inseguridad, si alguien le acaricia el clítoris y se lo acaricia mal, pues le puede doler o molestar. Por lo tanto, muchas mujeres evitan que haya caricias en el clítoris por parte de otra persona y no les gusta, ¿vale? Por lo tanto, diríamos que una mujer no tenga orgasmo no es porque eyacule más rápido o menos rápido, porque primero no estamos hablando de que sea necesaria la penetración y segundo, no depende de eso. Por lo tanto, eso es importante porque muchas veces es porque hay una educación muchas veces errónea. Igual que no tiene por qué coincidir el orgasmo simultáneo. El orgasmo lo tiene cada persona, no tiene por qué ser a la vez o el más placentero, porque cada uno lo va a tener. Siempre en una pareja se intenta como acompañar para tenerlo en un momento muy parecido, pero no exactamente en el mismo momento. Y muchas veces eso genera otros de los problemas. Por lo tanto, el hombre es un mito que él tiene que saber cómo dar placer a una mujer y que es responsable de que ella disfrute. Eso no es así. Hemos dicho que cada persona tiene que ser responsable de su cuerpo y de su sexualidad. Y para poder compartir con alguien, tenemos que saber de nuestra sexualidad para entonces poder conducir con alguien nuestra sexualidad y con esa persona, porque si no, es difícil. Entonces, la mujer no depende del hombre, como dice ahí, y la mujer puede tener orgasmo incluso a solas, con autoestimulación. Ella misma, no hace falta que dependa de nadie tampoco, ¿vale? Por lo tanto, todo eso es importante entender el por qué sigue pasando. Aquí tenemos las imágenes físicas que yo les decía, donde en un hombre están todo muy claro, o sea, un hombre en fase de reposo que no está excitado es un pene flácido, igual que esta línea de aquí, que es la vagina de una mujer que está sin excitar, que está cerrada. Pero si un hombre se excita, el pene en condiciones habituales de buen funcionamiento se va a llenar de sangre, va a tener longitud y luego grosor en la fase avanzada que se llama excitación. Y si vemos una mujer, esa vagina que está cerrada, si se excita, se va abriendo y va lubricando. Cuando hemos dicho que tiene estrógenos, el útero que está tumbado generalmente hacia adelante se va poniendo recto para permitir que la vagina se alargue por detrás, porque la vagina va inclinada hacia el recto. Por lo tanto, tenemos esta vagina, que es la que está en la fase más avanzada de excitación, que está muy dilatada y más alargada, de tal forma que si aquí mide 8 o 10 centímetros, aquí puede medir 12 o 14 centímetros. El útero se ha subido para arriba. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que si un hombre es el que elige el momento de penetrar, que muchas veces ocurre, porque ella no sabe o porque él cree,
y penetra con este pene en una mujer que no está todavía excitada o apenas excitada, muchas mujeres tienen dolor porque el pene golpea en el cuello del útero, porque todavía no se ha subido para arriba. Y estas son mujeres que se quejan de que cuando hay penetración les duele o en la entrada o en el fondo, o en todo. Con lo cual, a partir de ahí, desde luego, la vagina ya no se queda así, sino que vuelve a este estado, como si a un hombre le duele el pene, perderá la erección. Por lo tanto, quien elige el momento de penetrar, en el caso de que vaya a haber un coito, sería la mujer, nunca el hombre, porque el hombre nunca sabe dónde está una mujer. Es ella la que lo sabe. ¿Y qué mujer lo sabe? La que ha tenido orgasmo. Porque tú no te estás viendo ni te estás notando los cambios de la vagina. Una mujer que ha tenido orgasmo sabe que está en un punto de placer donde ya, digamos, sabe que le queda poco para alcanzar el orgasmo, porque eso es un reflejo. Y entonces, en ese momento, es cuando la vagina estaría en esta situación donde el pene no va a golpear el cuello del útero y además estará lubricada. Cuando avanzamos, o por efectos de fármacos como antihistamínicos, corticoides, antidepresivos, que a veces van a reducir la lubricación de una mujer aunque esté excitada, ¿vale? Hay mujeres que llega a un momento que tienen que usar lubricantes externos para evitar que haya esa molestia en el coito, si va a haber un coito. Entonces, hay digamos, ayudas para ese tipo de cosas. O cuando la mujer ya está en la fase del climaterio, una fase cuando ya está en menopausia, donde también va a ser de gran ayuda usar lubricantes. Pero bueno, ella tiene que conocerse y si va a haber una penetración, ella es la que tiene que elegir el momento, porque si no, puede ocurrir lo que estoy explicando. A ver. De hecho, como les digo, la imagen del útero, anteroversión es que el útero está hacia la vejiga, hacia el abdomen. La mayoría de mujeres lo tienen así. Pero hay mujeres que lo tienen en retroversión, o sea, hacia atrás, hacia el recto. Esto no le va a impedir ni quedarse embarazada en su época fértil, ni tener reglas complicadas, no. Solo que son mujeres que esa vagina, aunque ella esté excitada, no se alarga porque el útero ocupa el sitio de alargamiento. Son vaginas más cortas y son mujeres que tienen dolor en la penetración. Y eso se sabe con una ecografía, es muy sencillo. Y simplemente se les enseña a modificar posiciones de coito que sean poco profundos y ya está. Y con eso se soluciona. Pero hay mujeres que les pasa eso, que tienen el útero en retroversión. Pero esa es la única limitación que tiene y se soluciona fácilmente. Bien, y esto es un poco más rápido, pero era por explicar que para el deseo sexual intervienen la testosterona y la dopamina. Son sustancias neurotransmisoras. Es decir, una persona tiene deseo porque está con una persona que le atrae. Vale, para mantener el deseo, vamos a producir testosterona y dopamina. Pero si hay enfermedades que alteran o bien la testosterona o la dopamina o hay medicamentos que lo alteran, pues ya podemos tener dificultades en nuestra sexualidad por este motivo, simplemente por comentarlo. Para la excitación sexual, ya hemos dicho que es el estrógeno. Por lo tanto, en situaciones donde hay carencia de estrógeno, como a partir de la menopausia, las mujeres cuando están lactando, también disminuye el estrógeno y la progesterona por el tema de la lactancia y pueden tener dificultades. Los hombres igual. Por lo tanto, diremos que hay distintas sustancias que van a intervenir en el orgasmo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la serotonina, que siempre se eleva, que es una sustancia cuando ya hemos tenido un orgasmo y como nos produce saciación. Vale, pues hay situaciones, sobre todo cuando una persona está con trastornos tipo depresivo o con ansiedad, que todo eso se altera. Y cuando tomamos los medicamentos tipo fluoxetina, paroxetina, que son los típicos medicamentos antidepresivos, pues a partir de ese momento pues se pueden tener problemas sexuales debido a efectos secundarios, porque esos medicamentos lo que hacen es elevar la serotonina, como si estuviéramos en saciación sexual. ¿Vale? Por eso personas, hombres y mujeres, que no tenían problemas, a partir de tomar ciertos fármacos pueden empezar a tener dificultades y eso es importante saberlo y bueno, se puede solucionar de distintas maneras. Eso lo dejamos para luego las preguntas. Por tanto, intervienen la parte nerviosa que tenemos en la columna, tanto en la zona lumbar como en la sacra y el cerebro, tanto en hombres como en mujeres. Luego el sistema circulatorio, que hemos dicho que es la lubricación. Por ejemplo, aquí tenemos la vagina ya dilatada y con flujo, ¿vale? O el pene es porque llega sangre y va produciendo la erección tanto del pene como de la vagina. Porque el flujo de las mujeres cuando están excitadas realmente es plasma sin glóbulos rojos. Es decir, se llena la vagina de sangre y por los vasos sanguíneos pequeñitos el plasma produce la lubricación, que es esto que quiero explicar aquí. ¿Vale? Y luego está la parte nerviosa, que hemos dicho que es el clítoris. Por lo tanto, el clítoris hemos dicho que es como el glande del pene y para explicar eso, pues ahora lo voy a explicar mejor con una imagen. Pero bueno, importante es lo que estoy queriendo decir, que el principal órgano sexual
no está entre las piernas, está entre las orejas, es decir, el cerebro. Si una persona tiene miedo, tiene inseguridad, tiene ansiedad, le da vergüenza o no sabe, no va a funcionar, da igual lo que le hagan entre sus piernas. Por lo tanto, el cerebro es la educación y es estar tranquila o tranquilo con la persona que estás o tú a solas. Y luego tenemos la piel, que tenemos una persona adulta 2 metros cuadrados de piel y que muchas veces no se conoce o no se prepara adecuadamente para que se preparen los órganos genitales. O sea, a veces hay personas que van muy deprisa hacia los genitales. No, la piel tiene sus zonas que se llaman erógenas y que son buenas para acariciar, para estimular, para que el cuerpo se relaje y lo demás pueda ir funcionando. Por lo tanto, son los órganos principales y luego ya tienen también, por supuesto, los genitales. Las zonas erógenas están distribuidas a lo largo de todo el cuerpo de la persona adulta, por delante, por detrás, pero cada persona tiene que aprender cuáles son las suyas y eso consiste en las experiencias propias, el aprendizaje. ¿Vale? Por lo tanto, un mito muy persistente que llena las consultas de las personas que nos dedicamos a la sexología es el mito del doble orgasmo de las mujeres. Hay mujeres que dicen, yo soy vaginal, y otras dicen, yo soy clitoridiana. Pues no es cierto. Ya lo he explicado antes. Solo hay un orgasmo, el del clítoris. La vagina interviene en el orgasmo, claro, pero no es que hay orgasmos diferentes y que la mujer tiene un punto que se llama G en la vagina. Eso es un mito. ¿Vale? Por lo tanto, la vagina ya he dicho que es un órgano reproductivo y participa a través de un músculo que está en la entrada vaginal, sobre todo, igual que el hombre lo tenemos en la base del pene, que es el que se contrae rítmicamente cuando la tensión sexual ya es máxima y lo que busca es la expulsión de la sangre que se ha acumulado allí y que el cuerpo se relaje. Y con eso aparecen unas contracciones que son muy placenteras, que es el orgasmo. ¿Vale? Aquí, de hecho, lo podemos ver, simplemente para que se entienda del todo. Esta zona amarilla de aquí, estos son unos genitales de un bebé cuando está dentro del vientre del útero de la mujer, cuando, digamos, hasta el tercer mes de vida de un feto, los órganos genitales son idénticos. Por eso no se puede saber si es un niño o una niña, si se hace una ecografía a una mujer hasta el tercer mes de vida. Cuando luego se va formando, vemos en el caso de que sea luego un hombre o una mujer, vemos que lo amarillo es el glande del pene o el glande del clítoris, porque viene del mismo sitio y tiene los mismos tejidos y las mismas sensaciones. De hecho, cuando yo les he dicho que también tenemos las personas trans, si una persona que nació hombre, que tiene pene y genitales masculinos, se opera y se le hace mujer, pues simplemente se utilizan los mismos tejidos. Es decir, del glande del pene se le hace el clítoris, de la piel del pene y de la bolsa de los testículos se hace la vulva, los labios mayores, que va a necesitar, porque tienen las mismas sensaciones. Por lo tanto, digamos que tenemos que esto azul formaría la piel del pene y la bolsa de los testículos, en el caso de las mujeres, los labios mayores. Y luego digamos, esto rojo que hay aquí, que en el caso de los hombres se nos cierra y forma la unión del pene y de lo que son las bolsas de los testículos y llega hasta el ano, que un hombre adulto mirando su pene verá una línea más oscura que baja, que es eso, ¿vale? En el caso de las mujeres se mantiene abierto y formará los labios menores. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que un hombre, en un punto en una zona muy pequeña, tenemos la uretra para orinar y para eyacular y reproducirnos y lo que es la zona de los nervios que dan el placer sexual importante. La mujer lo tiene todo separado. Tenemos el glande, que es el placer, la uretra para orinar y la vagina para reproducirse. Digamos que la mujer tiene 3 cosas separadas y el hombre lo tiene en un sitio muy pequeño y es la única diferencia. Aquí vemos realmente esa imagen de que el pene y el clítoris tienen lo mismo. Glande, cuerpo del pene, lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? O sea, es lo que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, la vagina es órgano reproductivo que interviene en la sexualidad, pero el órgano sexual de las mujeres es el clítoris. De hecho, en esta imagen de un coito podemos ver por qué muchas mujeres, en la mayoría de las posiciones que se utilizan de coito, no tienen orgasmo. Y no es porque el hombre tenga el pene más grande o más pequeño, no es porque se mueva de una forma o de otra, o no es porque haya eyaculado, sino que el clítoris, que es ese punto rojo, queda entre los 2 cuerpos. El glande del pene tiene fricción, o sea que el hombre se mueva a él o mueva a ella, le está friccionando el glande de su pene y le da placer. El clítoris necesitaría lo mismo, pero en cambio no ocurre. ¿Por qué? Porque como queda entre los 2 cuerpos, el pene desde luego no le hace nada. ¿Y qué recibe ahí la mujer? Pues presión o golpes. Cada vez que hay un empujón, el clítoris recibe golpe, pero tiene que recibir caricia. Por lo tanto, depende de eso. No es que a la mujer le pase algo, ni sea
anorgásmica o frígida, o son esas palabras que se han venido utilizando para decir las mujeres que no tienen orgasmo. No tienen orgasmo porque muchas veces no tienen la estimulación necesaria, que es distinto. ¿Vale? Y luego, debido a todo esto, y voy acabando, pues aparecen distintos trastornos según las fases de la respuesta sexual. En el deseo, en la excitación sexual, en el placer o en el orgasmo, o aparece el dolor, que son trastornos por dolor. ¿Vale? ¿Eso qué consecuencias va a generar en las personas? Pues puede crear conflictos en una relación. Ya hemos dicho que o él se siente culpable o ella se siente culpable de que su pareja no tenga placer porque piensa que es el que ocasiona todo esto, ¿vale? Por ejemplo. O la sexualidad, de luego, no arregla la calidad de la relación de pareja en general, sino que eso es otro tema. ¿Vale? Luego, por otro lado, tenemos que algunas personas sin pareja dudan a la hora de empezar nuevas relaciones por sus inseguridades, porque dice, si no funciono sexualmente, ¿cómo voy a empezar una nueva relación? Lo cual contribuye a aislar socialmente a esa persona. ¿Vale? Por lo tanto, si estamos sin pareja o no tenemos pareja, pero tenemos dificultades en nuestra sexualidad, pues complica. Por lo tanto, los trastornos sexuales aparecen ligados a cualquiera de los aspectos que acabo de explicar. Bien, esto lo voy a pasar más deprisa y me voy a los consejos. ¿Cómo voy de tiempo ya? Ya acabo. Acabo. Por lo tanto, importante para funcionar sexualmente bien a lo largo de toda la vida con las diferentes características que tenemos que utilizar, como hemos dicho, en momentos determinados, ¿vale? Con los cambios. Una cosa es no querer tener un embarazo cuando estamos en fase reproductiva, que ahí podemos utilizar métodos anticonceptivos que nos permitan disfrutar de la sexualidad, pero no con un embarazo, que nos permitan no contagiarnos de una infección de transmisión sexual. Si no sabemos si otra persona puede tener algo, también tenemos métodos que nos lo pueden permitir, ¿vale? Pero o también tenemos, hemos dicho, complementos que nos pueden ayudar cuando tenemos o bien situaciones por enfermedades con sus síntomas, o bien consecuencias de fármacos, o bien por etapa de la vida donde van a ocurrir cambios que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida sexual. Por lo tanto, conocer la anatomía y cómo funciona nuestro cuerpo es importante. Eliminar ideas distorsionadas que puedan influir negativamente, como todos los mitos que acabo de explicar. Por lo tanto, tener un estilo de vida saludable, pues que también nos permita, pues eso, evitar consumos como de alguna sustancia que nos pueda perjudicar en nuestra calidad de vida, por ejemplo, el tabaco mismo, o el alcohol, u otras cosas que son de mucho uso habitual, pero que al cabo del tiempo acaban produciendo determinados problemas. De hecho, muchas veces, cuando un hombre llega a una consulta de su médico de familia porque tiene dificultades con la erección, es por el tabaco. Pero claro, el tabaco empezó hace años, pero las consecuencias vienen después. Y se llama síntoma centinela. Es decir, que muchas veces el no tener una erección ya quiere decir que tienes un problema para un posible trastorno cardiovascular importante y te está avisando tu cuerpo. Es un ejemplo, digo, para que veamos cómo a veces llegan las cosas, ¿vale? Por lo tanto, para tener una vida sexual satisfactoria, aparte de la educación, de no tener vergüenza y conocernos, tenemos que hay que tener un ambiente de intimidad y de abandono. No se puede estar con una tensión por preocuparnos por si nos oyen, no sé, si tenemos en casa otras personas viviendo con nuestros hijos. Entonces, a veces les digo, hay personas que les pasa tanto que no se pueden abandonar. Porque, claro, piensan que sus hijos van a oír sus ruidos. Y entonces yo a veces les digo, bueno, pues ciérrate la puerta de la habitación. Y dice, es que si cierro, entonces estoy pensando que ellos están pensando que estoy haciendo sexo. Entonces lo que yo le tengo que decir es que siempre se tiene que cerrar la puerta para que no adivinen que están haciendo sexo. O poner otro ruido que tape el ruido. Quiero decir, porque como no te abandones, difícilmente va a ocurrir, ¿vale? Por lo tanto, eliminar rutinas. Si tú haces siempre lo mismo y de la misma manera, al final es muy rutinario todo. Si tú comes siempre, aunque te guste mucho el chocolate, como comes chocolate todos los días, al final te vas a querer una versión al chocolate. Quiero decir que la rutina es mala. Aumentar tiempo de caricias. Ya hemos dicho que no hay que ir rápido hacia los genitales o a una penetración. No, es que el cuerpo es muy amplio y tenemos que trabajar o mejorar nuestro deseo, porque al principio el deseo es muy fácil cuando somos jóvenes y tenemos una pareja nueva, pero cuando ya se convierte, la novedad ha desaparecido, para tener deseo hay que trabajar más. Y entonces muchas veces no hay estímulos adecuados, ¿vale? Aumentar la comunicación, fundamental. Tenemos que decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, para ir modificando aquello que realmente necesitamos y añadir estímulos novedosos, como por ejemplo, aquí tenemos ejemplo de lubricantes. Lubricantes o aceites, puede haber lubricantes de base de agua, hay distintos lubricantes para personas que sean alérgicas, para no solo los genitales, sino para la piel. No es lo mismo que te acaricien tu piel en seco que te acaricien con una crema o con un aceite. Pues la intensidad es mejor,
Pero para los genitales también ayuda, hemos dicho, pues sobre todo si hay falta de lubricación. Tenemos vibradores, distintos tipos que se llaman juguetes sexuales, que algunos se ponen en un dedo, como esta imagen de aquí, ¿vale? Se pone el dedo, otro para estimular el glande del pene, otro para... No hace falta que tenga ese aspecto que es para meterlo en la vagina, no. Es que vibra y esa vibración añade un estímulo que no se puede conseguir con las caricias. Es un estímulo añadido, no sustituye a las caricias, ni mucho menos. Simplemente es algo más para romper rutinas, ¿vale? Y me queda solo ya, tres diapositivas rápidas, la vinculación afectiva. Porque hemos dicho que no solo la sexualidad conlleva el erotismo y el placer, sino el que tengamos un vínculo afectivo con una pareja, ¿no? Entonces, la vinculación afectiva, ya hemos dicho que nos produce satisfacción emocional si tenemos una pareja que nos resulta satisfactoria, pero para que se dé eso tiene que haber comunicación, reciprocidad y consentimiento. Bien, por lo tanto, la igualdad y la reciprocidad son dos condiciones necesarias para que una relación de pareja se considere satisfactoria. Y me queda la última diapositiva, que es esta. Pero claro, es muy fácil enamorarte de alguien donde todavía no tenemos conflictos, donde todavía no han surgido temas que van a ir surgiendo a lo largo de la vida, tomar decisiones. ¿Y qué tenemos que hacer para mantener el estado de enamoramiento o satisfacción a lo largo del tiempo con tu pareja y pasen los años? Pues tenemos que conseguir tener muchos refuerzos y pocos costes. Es decir, las decisiones son compartidas, por lo tanto, no todo va a ocurrir como queremos. Por lo tanto, tenemos que conseguir sentir que por estar con esa persona vamos a estar mejor que si no estamos. No tenemos que estar por obligación, ¿vale? Pero para eso tiene que haber reciprocidad. Y la reciprocidad no significa yo te doy lo mismo que tú me das, sino yo te doy a ti lo que tú necesitas y tú me das a mí lo que yo necesito. Cada persona podemos tener necesidades diferentes, pero no por eso son peores o mejores. Vale, eso lo permite la empatía. ¿Qué es la empatía? Pues si la simpatía es que alguien te cae bien, la empatía es saberte poner en el lugar de la otra persona y entenderla a su modo. Eso es importante, porque si no, no vamos a entender ciertas peticiones. ¿Vale? Pues si creemos que tenemos razón, pues difícil está el tema. La consideración positiva de la otra persona, da igual que sea mujer, que sea hombre, que sea como sea. La comunicación eficaz, la asertividad, es decir, en el caso de estar con esa persona es porque sentimos que queremos estar, no por obligación porque nos casamos en su día. No tengo sexo porque es un deber conyugal. No, tengo sexo porque me apetece. O sea, la asertividad es decir sí cuando quieres decir sí y decir no cuando quieres decir no. No aceptar cosas que luego vas a reprochar por temor a que la otra persona se enfade. Eso es lo que genera muchas veces los enfados y los conflictos en las discusiones, ¿vale? Y, finalmente, la solución de conflictos de mutuo acuerdo. Y con esto acabo. Gracias.